Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el Morelloso, director del ministerio es Jaim. Y gracias le doy al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que nos ha concedido la oportunidad de estar una vez más aquí en PAB 550 en el programa El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del ministerio es Jaim, el ministerio El Árbol de las Vidas. Hoy nos encontramos en el día 7 del mes de diciembre, que equivale al día 17 del mes de Kislev, según el calendario de Hillel. Y hoy vamos a estar hablando de lo que ya hemos venido hablando en varios programas, pero seguimos aportando más información y más, y la palabra correcta sería información, y textos que nos hablan de la mesianidad de Yeshua y el pensamiento conceptual del mundo del segundo templo. Nuestro centro de estudio, el Camino del Nazareno, se encuentra ubicado en la carretera 511 del barrio Real en Ponce. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Y ayer, en la reunión del día 6 de diciembre, tuvimos la oportunidad de estudiar la sección titulada Vaishilach. Vaishilach se encuentra en Génesis capítulo 32, versículo 4, y termina en el 36-43. En los escritos conocidos como las Haftará, leímos a Abdías, que en hebreo es Obadía, 1 al 21, por un solo capítulo. Y en los escritos nazarenos leímos a Mateo 2, 13 al 23. Nuestros estudios y nuestro comentario de la Sagrada Escritura que hacemos todos los sábados se transmiten a través de nuestro canal de YouTube. Así que ustedes, si alguna vez desea accesar a nuestra transmisión en vivo, lo puede hacer entrando a YouTube y buscando el canal el Etz Haim, el árbol de las vidas. Allí usted le da a suscribir y inmediatamente sale la notificación de el video en vivo. Usted va a recibir esa notificación y va a poder conectarse para verlos. Digo esto porque no tenemos una hora exacta de entrada, sino que una vez terminamos las oraciones y la lectura de la Torá en la mañana, entonces nos preparamos para la transmisión y a veces entramos a las 11 de la mañana, a veces a las 10:30, dependiendo de el proceso, cómo vaya fluyendo desde temprano en la mañana. Así que usted tiene una cordial invitación para asistir personalmente si desea así hacerlo o vernos a través de YouTube. Si usted desea conocer sobre el Mesías judío, cuyo nombre era Yeshua, eh, mm, y conocer el pensamiento conceptual de los nazarenos y la idea del Mesías como hijo de Dios y conocer al Dios del Mesías. Porque si usted no lo sabía, Jesús tenía un Dios. Y así lo afirma el propio Mesías, Jesús de Nazaret, cuando habla de Dios como su Padre. Incluso si usted va al Evangelio de Juan, al que se le adjudica a Juan, en uno de los capítulos, después de su resurrección, él le dice a los discípulos, voy hacia mi Dios, mi Padre, vuestro Padre. O sea que Jesús está reconociendo que el Dios de Israel también es su Dios. Y no solamente él, sino Pablo de Tarso, cuando abre sus cartas, dice, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías. Y esto es interesante. Ve al Creador como el Padre del Mesías y también lo ve como el Dios del Mesías. Y es interesante esta idea porque cuando habla si usted va, por ejemplo, a las cartas a los de Éfeso, eh, él habla de la adopción que Dios le da también a los gentiles por medio del Espíritu, que el Espíritu Santo, que él prometió a los profetas que daría al pueblo de Israel, le da la adopción de hijos. O sea que los que reciben el Espíritu de Santidad, según Pablo de Tarso, los gentiles que reciben el Espíritu de Santidad también son adoptados hijos de Dios. Así que llaman al Creador su Dios y también lo llaman su Padre. Y estos son de los temas que nosotros hablamos en nuestro centro de estudios que lamentablemente por muchos años de reinterpretación de la escritura desde una mentalidad gentil y desconocimiento de los conceptos judíos que están escritos en ellos, se ha, eh, se ha perdido y se ha desconocido.
y esta restauración de este pensamiento y comprensión de estas ideas es lo que buscamos difundir y dar a conocer a nuestro centro de estudio. Uno de los temas más interesantes que hemos estado tratando en los pasados meses, tal vez años, es la idea de eh, eh, la, el- la idea de que las profecías están condicionadas a la respuesta de la audiencia. O sea, cuando hablamos de profecías, nosotros no podemos decir que las profecías tienen doble cumplimiento, sino que las profecías están adjudicadas a una generación y esa generación, basado en la libertad de elección, que es un principio primordial en la escritura, el ser humano fue creado con la libertad de escoger, la libertad de elegir. Nosotros no le llamamos directamente libre albedrío porque el concepto general de libre albedrío es la libertad de decidir por sí mismo sin consecuencia divina alguna. O sea, no hay un ser divino que intervenga sobre las consecuencias de las acciones humanas. Sin embargo, la libertad de elección eh, nosotros la definimos como la idea de Dios creó al ser humano con la capacidad de decidir por sí mismo la vida o la muerte y siempre cualquiera de las decisiones que tome tendrá consecuencias divinas. Habrá retribución sobre ello. Y este principio de la libertad de elección es bien importante para comprender luego todos los temas que se van a tratar a lo largo de la escritura, como por ejemplo las profecías. Si una profecía fue dada a una generación y esa generación no ve esa profecía cumplir, debemos analizar por qué esa generación no vio esa profecía cumplir cuando se le habló a esa generación. Un ejemplo de esto lo vemos en el profeta Isaías, cuando, por ejemplo, los asirios iban a invadir con la ayuda de Efraín a Judea y Dios le habla al rey de ese tiempo a través del profeta Isaías y le dice, esta es la señal. Una doncella que es la palabra en el texto masoreta para la traducción en español del texto masoreta, Betulá, que la Septuaginta se traduce como virgen. La idea es lo mismo, una doncella es una joven que aún no le ha llegado a la menstruación. Si no le ha llegado a la menstruación, significa que no ha tenido contacto con hombre alguno. Y virgen es la misma idea. Eh, 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 Usted va a encontrar en ese texto que dice que la doncella o la virgen va a dar a luz y esa es la señal. Pero, ¿a quién le está hablando el creador en ese texto? ¿Le estaba hablando a futuras generaciones? ¿Estaba ese texto apuntando al Mesías? ¿O estaba hablando de una situación presente que estaba preocupando al rey y a sus allegados y al pueblo en general? Es lo que debemos analizar. No podemos tomar el texto superficial y decir, no, Dios le estaba hablando a ellos, pero realmente no estaba hablando a ellos, estaba hablando sobre el Mesías en el futuro. Cuando usted piensa así, usted está participando de la generación que comienza a reinterpretar los textos, porque en el tiempo que fueron dichos no ocurrieron. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. Por eso cuando usted lee el texto bien de Isaías, que habla del nacimiento de ese que iba a nacer, de la mujer que no había tenido contacto con hombre, si usted mira bien el texto, se está refiriendo a la profecía apunta a esa relación y la profecía era simplemente una señal de Dios de que Dios estaba de parte del rey, que el rey debía confiar en él y que si confiaba en Dios, y Asiria no iba a invadir a Judea. Lo cual sabemos que la profecía no ocurrió porque el rey no confió en el Creador y fue en la búsqueda de ayuda de parte de Egipto. Eso usted lo va a encontrar en los escritos conocidos como el libro de los reyes. Y esto es bien interesante porque entonces si te dice claramente que si el rey hubiese creído en la palabra profética, eso hubiese ocurrido en el tiempo de él. Sin embargo, al no creer en la palabra profética, esa profecía no sucedió, no se cumplió. Esto no significa que la profecía se quedó en suspenso, sino que luego en futuras generaciones la profecía se reinterpreta. Siempre. Ahora, si usted entiende lo que significa, y lo va a ver en el mismo texto de Isaías, si usted entiende lo que significa Immanuel, Immanuel,
que está en ese mismo texto de Isaías, del cual hacemos alusión, y lo voy a buscar brevemente para poder abundar un poco más sobre este tema. Eh, en esa profecía que se está hablando eh, de, de la invasión del rey de Asiria sobre Judea, te va a encontrar que se habla del nombre Immanuel. Y la palabra Immanuel o el título Immanuel no, y eso no es un nombre per se, sino es un nombre que tiene un significado. Por ejemplo, si usted va al nacimiento de Yeshua, Yeshua no es llamado Emanuel o Immanuel, no es llamado así. Ni tampoco el autor cuando está diciendo que su nombre será Immanuel, está apuntando a la idea de que Dios se había encarnado en medio del pueblo. Así no lo entendían los antiguos israelitas, más específicamente el autor del Evangelio de Mateo, quien es un judío cuyo pensamiento conceptual es judío, y debemos conocer ese pensamiento conceptual a la hora de analizar lo que él está diciendo. Cuando vemos a ese texto que habla del nacimiento del Mesías y que le llama Immanuel, vas a darse cuenta que no es que realmente se iba a llamar Immanuel, sino que hay un significado detrás en forma midrashica de esa expresión Immanuel. Y es eh, el mismo texto, incluso si va al versículo 23 de Mateo, capítulo 2, dice: "He aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel", que interpretado es "con nosotros está Dios" o Dios con nosotros. Con nosotros. Los gentiles comenzaron a interpretar este texto como queriendo decir que un Dios había nacido. Pero eso no es lo que entendían los antiguos nazarenos con respecto a este texto, más el autor del Evangelio de Mateo, quien es un judío que está utilizando el método exegético conocido, judío conocido como Midrash, que es la forma de interpretación utilizando la homilética judía dentro de los textos. Y usted va a encontrar que cuando va a este texto de Isaías que habla de Immanuel y presta atención a lo que está diciendo, el texto no está diciendo que el que iba a nacer se iba a llamar Immanuel, sino que esa señal milagrosa que está relacionado con el nombre sagrado, Yud-Hei, Vav-Hei, es una señal de que Dios está de parte del pueblo. Dios está de parte del pueblo. Eso es lo que significa Immanuel. Y la relación que tiene el nombre sagrado con la trascendencia de las leyes naturales, más todavía. En el pensamiento conceptual judío, el nombre sagrado Yud-Hei, Vav-Hei está relacionado a la idea de Dios manifestarse por encima del tiempo y el espacio, alterar las leyes de la naturaleza, irse por encima de las leyes que regulan la creación. Me explico. ¿Cómo puede una mujer que no ha tenido contacto con hombre alguno quedar embarazada? Las leyes de la ciencia natural dicen que eso es imposible a menos que ocurra una inseminación artificial, utilizando el lenguaje moderno. Pero sabemos que en el tiempo de la Biblia ese concepto de inseminación artificial no existía. Por consiguiente, se podría entender como una señal milagrosa y trascendental el que una mujer que no ha tenido contacto con hombre alguno quede embarazada. Esto es una clara señal de parte de Dios, así se entendía. Por consiguiente, con el nacimiento de Yeshua, de esta forma, Dios estaba enviando una señal a esa generación, y esta señal era de que Dios estaba de parte de su pueblo. Dios estaba para su pueblo. Esto es lo que significaba Immanuel. Por eso es que Yeshua nace y le ponen el nombre Yeshua, no le ponen el nombre Immanuel, y los nazarenos no creían que un Dios había encarnado, sino que el nacimiento de Jesús y la confirmación de que Él es el Mesías es la señal
de que Dios no ha abandonado a su pueblo. Esto es lo mismo que se le estaba enviando, el mensaje que se le estaba enviando al rey cuando estaba hablando del hijo que iba a nacer como una señal de que Dios estaba de parte del rey y que ellos no iban a quedarse solos si confiaban en Dios. Pero el rey no confió en Dios y fue en ayuda de Egipto y por ello la profecía no se cumplió. Le menciono este ejemplo para que usted pueda entender que las profecías están condicionadas a la respuesta de la audiencia. Si la audiencia responde favorablemente, la profecía ocurre. Si la audiencia no responde favorablemente, la profecía no ocurre o ocurre lo adverso en la profecía. Y esto es uno de los conceptos importantísimos a la hora de estudiar las escrituras, porque cuando vamos a hablar de profecías pasadas que luego se le adjudican a Yeshua, tenemos que tener en cuenta este concepto y quién es el que está utilizando estas pasadas profecías y cuál es el sistema exegético que él está transmitiendo estas ideas. Y traigo esto porque uno de de las ideas más interesantes que he podido estudiar del mundo del Segundo Templo es la idea de qué hubiese sucedido si esa generación hubiese aceptado que Yeshua era el Mesías, hubiese reconocido que Yeshua era el Mesías. ¿Hubiera Jesús muerto en el madero? ¿Hubiera sido llevado, cruelmente asesinado por los romanos? Usted claramente, escuchándome en la radio, diría, no, no, él tenía que morir porque él tenía que morir por nuestros pecados. Si usted va a las profecías, a los profetas, que hablan sobre los textos de los profetas que hablan sobre el Mesías, usted va a encontrar que se va a presentar aparentemente dos Mesías. Un Mesías que va a sufrir, un siervo de Dios que va a sufrir por los pecados de Israel. Y también se va a hablar de un Mesías que viene a liberar a Israel y viene a traer la redención y a restaurar todas las cosas. Y uno preguntaría cuál de las dos es. La respuesta sencilla suya es, no, lo que pasa es que primero él va a morir y después que él muere y resucite, entonces va a hacer eso. Eso, amigos, es el análisis de todo esto después de los sucesos. Pero qué tal, sin que usted tome el momento de analizar los sucesos y no tener en cuenta el desenlace? Por ejemplo, ¿qué hubiese sucedido si esa generación hubiese escuchado a Juan el Bautista cuando les dijo, vuélvanse a Dios, porque el hacha está puesta en la raíz de los árboles? ¿Qué significaba para ellos el hacha está puesta en la raíz de los árboles? ¿Qué relación tiene la aparición de Juan el Inmersor, o Yohanan ben Zeharia, que era su nombre correcto, con los textos de los profetas que hablan, por ejemplo, del día de la ira del Eterno grande y terrible? O el texto de Malaquías, que dice, acordado de la ley de Moisés, mi siervo, no sea, y que Dios va a enviar a Elías para reconciliar al pueblo. Y hay que escucharlo. Si no lo escuchan, Dios va a sentenciar la tierra a exterminio. Y si estaba ya sentenciada la tierra a exterminio, ¿para qué escucharlo? Pero si está la oportunidad de elegir, escuchar y decidir si voy a volverme a Dios o no, pues entonces también está en las manos de la audiencia que decide si la tierra será sentenciada a exterminio. Esto es bien importante porque una vez que una vez que Juan el Inmersor fallece, Jesús toma el lugar de Juan y continúa el mensaje de Juan. Viene la ira de Dios sobre este pueblo si este pueblo no se vuelve a Dios. Incluso cuando usted va a Mateo 24, antes de Mateo 24, Mateo 24 un texto bien reconocido entre el mundo protestante y más en aquellos que estudian la escatología y tratan de ver cuándo es que esas profecías se van a cumplir, pasan por alto que Mateo 24 es una continuación de Mateo 23 y que Mateo 23 es una continuación de Mateo 22.
Quiere decir que leer Mateo 24 aislado de lo que está pasando en los capítulos anteriores lleva a la persona a reinterpretar según su comprensión de los textos en una idea diferente. Pero si usted va a Mateo 23, en el versículo 37, usted va a encontrar a Jesús decir algo bien interesante. Y es que él dice, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas y no quisiste? ¿A qué le está apuntando eso? Cualquier persona podría decir, eso está apuntando al Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces Dios quiso juntar a su pueblo? No, 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 no. Los nazarenos no entendían eso así. Los nazarenos entendían que una vez que el inmersor muere, Jesús toma su lugar e intenta como un último gran esfuerzo de reunir a Israel en arrepentimiento y reconciliación con Dios. Porque eso es lo que venía Elías a hacer, reconciliar a los padres con los hijos y los hijos con los padres, que en el tiempo presente, en la reinterpretación de esos textos se empieza a enseñar el ministerio de la reconciliación de la familia y la importancia de la familia, pero eso no es lo que ellos entendían estos antiguos pensadores apocalípticos y escatológicos. Estos hombres místicos que estaban pensando en el fin del tiempo. Ellos pensaban que estaban viviendo los últimos días. Y que antes de que ocurriera ese gran día terrible de Dios, donde Dios juzgaría a las naciones, Dios estaba extendiendo una mano de reconciliación con Israel. Esto porque si usted va al texto de Obadías, que es la lectura la porción de esta semana, la semana pasada, en nuestro centro de estudio, usted va a encontrar que a Obadías Dios también le revela algo con respecto a las naciones. Y es que él le dice, y lo estoy buscando, yo creo que se me hace más fácil buscarlo en mi programa digital, porque es un libro que tiene solamente una página. E- e- En, en este libro de Obadías, en los últimos versículos de ese libro, dice el Eterno, eh, ¿dónde está el texto? Estoy ok, Abdías, aquí estoy. ¿Por qué? Es que es tan cortito que se me pasa la página. Ok, versículo 15 de ese texto dice, porque cercano está el día del Eterno para todas las naciones. ¿Cómo entendían los antiguos israelitas esa idea de el día del Eterno? ¿Qué relación tenía este día con las naciones? Si usted va al capítulo 24 de Isaías, usted va a ver la misma idea. Dios va a juzgar a las naciones y va a juzgar también a los dioses de las naciones. Y es interesante este texto de Abdías porque dice, conforme hiciste, así se te hará. Esa idea usted la va a ver en Revelaciones con respecto a Roma y a Babilonia y su relación con Babilonia y esta idea de Edom, que en algún momento en nuestro programa de radio hablaremos. Y este concepto de el día del Eterno, grande y terrible, y su relación con las naciones es parte de este mensaje escatológico que estaba trayendo Juan el Inmersor y estaba continuando Jesús de Nazaret en su tiempo. Jesús de Nazaret estaba, una vez que muere Juan, tratando como un último gran esfuerzo de hacer que todo Israel se vuelva a Dios. No sea que Dios haga lo que dice el profeta Malají que haría, y es que la tierra sería sentenciada a destrucción. 2000 años han pasado desde que la destrucción del segundo templo y la tierra no ha vuelto a ser lo que una vez fue. Más señal clara que esa no podemos tener. Ahora, si esta señal es correcta, entonces tenemos que darle 2000 años para atrás al tiempo y comenzar a leer los textos según ellos lo entendían y según la expectativa que estos tenían. Y una de las cosas que más difícil se nos hace comprender a nosotros y aceptar
es que esa audiencia, específicamente los nazarenos, incluyendo a Juan el Inmersor, pensaban que estaban viviendo los últimos días. Mm. Y con ese sentido de urgencia estaban llamando a arrepentimiento a Israel para que ocurriese la salvación de Dios. Si usted entiende esto, amigo, usted va a entender por qué Judas hizo lo que hizo. ¿Por qué Judas entregó a Jesús? Judas quiso forzar a Jesús a revelarse como el Mesías y traer la redención al pueblo de Israel. Cuando Judas ve que Jesús no reacciona como él esperaba, él sale arrepentido de su gran error y termina quitándose la vida. Esto es una de las cosas que muchas personas no entienden. Pero, y por yo sé cómo usted puede reconciliar eso con la idea de que entró el Satán en él y lo impulsó a hacer lo que hizo. Si usted lee los evangelios con calma, usted va a darse cuenta que hay un punto en la narrativa que empieza a mostrarte que Jesús comienza a darse cuenta de que esa generación no se va a volver y que él iba a tener que morir. Y incluso Lucas abunda sobre eso en el famoso texto de la transfiguración, cuando aparece Elías y Moisés, donde Lucas dice que Elías y Moisés se le aparecen a Yeshua para hablarle acerca del éxodo que estaba próximo a sufrir. En otras palabras, los evangelios parecen decirnos que Jesús comenzó a entender que esa generación no se iba a volver a Dios y que para que no fuera exterminada para siempre, no la tierra sentenciada a destrucción, exterminada, la oportunidad de redención por los méritos de la muerte de un justo. Isaías 53. Jesús entendió que debía morir. Pero aún así, luego su resurrección, cuando Jesús le dice a ellos, ustedes me serán testigos, los discípulos habían entendido que la redención podía llegar si ellos anunciaban que el Mesías había venido, había sido muerto, Dios lo había levantado entre los muertos y Dios estaba esperando que Israel se volviese a Dios para que ocurriese la salvación de Dios. Todavía había como una segunda oportunidad, podríamos decir, en la mente de los nazarenos. Por eso usted va a encontrar el discurso de Pedro, escrito por Lucas, que dice que, en el segundo discurso de Pedro, que dice que había que arrepentirse para que Dios envíe a su siervo Jesús, que está en los cielos esperando por ello. Pero antes de eso, antes de su muerte, Jesús había hecho un último gran esfuerzo de que Israel y Jerusalén se volvieran a Dios. Por eso es que en sus palabras en Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo las alas y no quisiste? Él está haciendo ahí alusión a todo el esfuerzo que él hizo para que Israel se volviera a Dios. Y dice en el versículo 38, pero he aquí vuestra casa os es dejada desolada. ¿Por qué él habla de la desolación de la casa? O sea, el abandono de la presencia divina. La casa se va a quedar vacía. No habitará allí la presencia de Dios. ¿Por qué él dice eso? Eso usted lo va a entender mejor cuando lee al profeta Malají, profeta Malaquías, cuando habla de repente venir a su casa, Yud Hei Vav Hei, y con el que viene a su casa está también acompañándolo el mensajero del pacto. Malach Habrit es el texto hebreo, que usted traduce como el ángel del pacto, pero la palabra ángel se le ha dado una connotación espiritual en el tiempo presente que se ha perdido el sentido original de esas palabras, porque la palabra malach pues, significa mensajero y existía la idea de los mensajeros que venían de parte de Dios en el cielo y los mensajeros en la tierra. Por eso es que un profeta también era considerado un ángel. Y usted va a encontrar, por ejemplo, a Moisés llamándosele el ángel del Eterno. Y ese texto de Malají que habla de el ángel del pacto o el mensajero del pacto y allí venir a su casa
en la presencia de Dios nuevamente, es lo que hace alusión Yeshua cuando dice, la casa va a quedar desolada. Pero como el tiempo se me acaba, lo último que puedo decir es que a partir de ese momento Él dice, y no me vas a ver más hasta que digas, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Que sea pronto nuestros días. Les hablo Morellosa, le doy gracias al Eterno por este espacio, a la familia de PAB, y espero en el Todopoderoso poder estar la semana próxima en otro programa más del Camino de Dios. Les hablo Morellosa. Para la próxima. Shalom.